Buenas noches, le habla el alumno Freire Winson de la Facultad de Derecho en la materia Metodología de la Investigación Científica. Les voy a hablar del método científico, que no es más que un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico debe basarse en el empirismo, en la medición y además de estar sujeto a la razón. El método científico arranca en la prehistoria. El hombre primitivo, un ser curioso por naturaleza, descubrió a través del método del ensayo-error qué alimentos podría comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. De una forma lenta pero inexorable, dejó de ser recolector de frutas a cazador de animales y se convirtió en un pastor y agricultor. De la observación dejó ser nómada para convertirse en sedentario. Les voy a hablar de la importancia del método científico. Es de gran importancia ya que sin la existencia de un método, sin la existencia de este método, la ciencia y sus investigaciones no podrían llegar a establecer una respuesta a las teorías e hipótesis del ser humano. El método científico es un proceso que a través de la cual establecen relaciones entre hechos para llegar a la comprobación de algo, a través de este paso a paso, en el que se van descartando y añadiendo hechos que fundamentan las respuestas a hallazgos. El término proviene de la palabra método, camino o vía, y se refiere al camino que sigue para llegar a una respuesta o meta. El método científico hizo acto de presencia en el siglo XVII con científicos como Galileo, aunque otros establecen que ya antes Leonardo da Vinci había usado métodos similares para llegar a conclusiones basadas en sus observaciones. Llegó un momento en que la ciencia debía despegarse de cualquier intromisión política o religiosa para poder ser comprobada a través de la objetividad de los hechos y de las acciones humanas. Así nació la necesidad de establecer un camino que nos llevara al saber. Las etapas. Para explicar qué es un método científico, primero hay que entender lo que es la ciencia, que se define como el conocimiento de ciertas cosas. Un conocimiento al que se llega utilizando siempre un mismo procedimiento. El método científico sigue unos mismos pasos, que son 6 etapas de método. La observación, que es la primera, que es el inicio de todas las investigaciones, se observa e incluye también examinar el fenómeno. Para ello es en la primera fase cuando hay que utilizar los instrumentos de la medición necesarias, gracias a los cuales pueden obtener datos, que es muy importante. La segunda es el planteamiento del problema. Una vez recogidos los datos y la información, mediante la observación, y el investigador debe formular una pregunta, es decir, plantear el problema que se requiere resolver con la investigación. La formulación de la hipótesis. Esta tercera fase consiste en dar una o varias posibles respuestas al problema que se han planteado anteriormente. Estas respuestas son las que conocen como hipótesis, es decir, suposiciones que hace el investigador, y estas hipótesis pueden ser posteriormente aceptadas o rechazadas. Experimentación, que es la cuarta. Durante esta fase hay que llevar a cabo experimentos que permiten demostrar que la hipótesis planteada es verdadera o al contrario no lo es. Estos experimentos tienen que poder ser repetidos por otras personas y obtener los mismos resultados. El análisis de los datos. En esta fase se van recogiendo todos los datos y la información que se obtenga de la experimentación, elaborando gráficos, cuadros, resúmenes, cualquier otro tipo de elemento que sirva para visualizar y analizar. El sexto son las conclusiones, que finalmente se establecen según los resultados analizados, y así se puede suceder que son los resultados que se obtuvo. Al final se confirman las hipótesis planteadas al principio, por lo que se podrán formular leyes o teorías. Por el contrario, si los resultados rechazan la hipótesis, hay que revisar el experimento y formular nuevas hipótesis. Para terminar, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo.
y espero que tomen las medidas necesarias para evitar el COVID, que es muy importante tomar cada una de las medidas implementadas.